Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios allí: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La celebración del Pentecostés viene desde el tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto. 50 días después de que ellos salieron de Egipto, se celebra por primera vez el Pentecostés. Pero esta celebración toma más sentido cuando realmente las promesas y las profecías dejan de ser palabras y dejan de ser historia y se convierten en una realidad en el tiempo después de que Jesucristo estuvo sobre la tierra. Y es lo que estamos celebrando hoy nosotros acá. Pentecostés no es un escalofrío. Pentecostés no es un sentimiento. Pentecostés no es un cosquilleo que siento en mi cuerpo. Pentecostés es el lugar donde se activa la relación con el Espíritu Santo. Pentecostés es el lugar o el día del cumplimiento. Diga conmigo: día de cumplimiento. Si usted lee desde Génesis, se menciona que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Y por mucho tiempo en el Antiguo Testamento se habló de que el Espíritu Santo iba a venir en determinado tiempo. Y se dijeron muchas palabras proféticas. Se recordaron muchas palabras que quedaron escritas, pero no había sucedido. Pentecostés vino a marcar el día del cumplimiento. ¿Cuántos acá alguna vez les dieron una palabra profética? Levánteme su mano si a usted le pasó eso. ¿Cuántos acá no se les ha cumplido la palabra profética? Levante la mano, sin temor. Su Pentecostés va a llegar pronto. Hoy me hubiera gustado que usted dijera amén, pero hay como 2 o 3 y con esos me quedo de este lado. Pentecostés significaba día del cumplimiento de lo prometido por Dios. ¿Por qué? Porque todos en este lugar tenemos una promesa directa, personalizada, o tenemos una promesa que está escrita en la palabra también para nosotros. Solamente la promesa de Abraham, que dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya es algo que está a punto de cumplirse y ya se está cumpliendo en nosotros. Ahora, estas personas estaban experimentando lo que Jesús había prometido. Él dijo en el libro de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuándo iban a recibir poder ellos? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Y qué sucedió antes de ese tiempo? Antes de ese tiempo lo que sucedió es que solamente había una promesa. Pregunto en esta tarde: ¿a cuántos les gustan? O voy a cambiar mi pregunta. ¿Les gusta más a ustedes las promesas o el cumplimiento de las promesas? Mi amor, te voy a traer un ramo de rosas, una rosa por cada año de casados.
En el caso de Brian se salvó, porque apenas tienen uno, entonces sale barato. ¿Qué le agrada más a la esposa? Y se reúne con las amigas o las hermanas de la iglesia y les dice: ay, tengo una promesa de mi esposo desde hace 9 años. Me dijo, estoy tan contenta, me va a dar un racimo, un ramo de rosas por cada año de matrimonio. Muchacha, pero ¿no crees que ya 9 años es mucho tiempo? Como que ya debería cumplirlo. Y la inocente esposa dice: es que yo creo que él está esperando que acumulemos más años para que el ramo se vea más frondoso. No, hermano. Las esposas quieren ver acciones. Las hermanas dicen amén. Ay, mi amor, pero una rosa se va a ver. No importa si es una. La esposa quiere ver el cumplimiento, no la promesa. Y muchas generaciones pasaron esperando el cumplimiento, y hoy nosotros, diga conmigo, hoy nosotros estamos experimentando no la promesa, estamos experimentando las evidencias del cumplimiento de lo que el Espíritu Santo dijo, de lo que Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ay, hermano, a mí me hubiera gustado que usted se entusiasmara, amén, y dijera eso. Mi familia, y esto no estaba en el mensaje, pero tengo que decirlo, a ver si a usted le cae el 5, es un resultado de Pentecostés. En el año 1993 Dios me cambia de mi iglesia cuna, donde yo crecí como cristiano, y me lleva a una iglesia en mi país, Costa Rica, una iglesia grande. En ese momento eran como 3,000 personas, y llego a esa iglesia y el Señor empieza a cumplir palabras proféticas que yo tenía desde los 9, 10 años. Cuando yo llego a esa iglesia, ya yo llego casado, pastor, recién casado, 4 meses de haberme casado, y tuvimos que dar ese paso, mi esposa y yo, de congregarnos en otro lugar. Y llegamos ahí, y el Señor empezó a inquietar a mi pastor a buscar más y más de la presencia de Dios, a dejar todos los estereotipos que habían anteriores. Y aunque era una iglesia adoradora, donde el Espíritu Santo se sentía, pero el pastor siempre nos decía: hay algo más que todavía no ha venido sobre esta iglesia. Y ahorita estaba cantándole una ahí, Miguel se quedó escuchando, porque estaba cantando una de esas canciones que el Señor nos dio en ese tiempo de avivamiento, tratando de acordarme, pastor. Usted tiene razón, entre más crecemos ya se nos van olvidando las cosas. Y en el año 1996 estamos en un servicio. El pastor sentó a todo el equipo de alabanza por un mes. Éramos 85 músicos en la iglesia, y nos sentó a todos y dijo: yo voy a dirigir la adoración, porque el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que dirigirla. Y hermano, y el pastor tenía 2 problemas. Él alguna vez fue músico, alguna vez en el pasado, pero no tenía tiempo, hermano, era destiempado. Y usted le marcaba al pastor: 1, 2, 3, 4, y él entraba donde no tenía que entrar. Cuando él subía a adorar con nosotros los adoradores, siempre andábamos persiguiendo al pastor en lugar de él ir cantando con la melodía y la armonía de la música. Y lo segundo es que era desafinado. Pasamos 2 meses siguiendo las indicaciones que Dios le dio al pastor, y él solo cantaba canciones del Espíritu, y le decía al Señor en cada reunión: necesitamos más de ti, Espíritu Santo, queremos una experiencia contigo, Espíritu Santo.
Mi esposa queda embarazada de mi hija Amy, que ya está aquí, levante la mano, mami, es que la presenté, pero yo dije, ella estaba ahí, no sé qué se me hizo. Y queda mi esposa embarazada de mi hija Amy. Y yo me acuerdo que antes de que mi esposa quedara embarazada de mi hija, nosotros tuvimos una pérdida. Y estábamos tan emocionados porque venía nuestro primer hijo, y resulta que mi esposa a los 2 meses y medio pues no soportó, por más que cuidamos y todo, pues falló. Su cuerpo no aceptó la criatura y perdimos al bebé. ¿Y cómo lloramos? Pero estaba ese tiempo de clamor de la iglesia por el Pentecostés, por el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que mi esposa estaba en el hospital porque le habían hecho eso que le hacen a las mujeres cuando pierden un niño. Por lo menos en mi país le dicen legrado. No sé si usted entiende qué es eso. Y ella estaba ahí y mi pastor me envía un mensaje a un aparato que alguna vez existió en este mundo que se llamaba Beeper. No sé si usted tuvo uno. Para los jovencitos, búsquenlo. Como dijo una amiga mía, googlea. Y el pastor me dice, William, te necesito hoy en la noche. Las noticias en el hospital era que yo tenía que esperarme 1 año y medio para que mi esposa pudiera quedar otra vez embarazada. Y hermano, yo me fui para la iglesia un miércoles en la noche. Yo llegué con mi corazón quebrado. Había llorado con mi esposa en el hospital, que usted no se imagina. Y viene y empieza a descender el Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando desciende es que nos pide cosas y nos pide que le entreguemos cosas. Y entonces yo andaba aquí, hermano, mi quincena en la bolsa. Y viene el Señor y me dice, necesito que me entregues todo. Ay, hermano, después de comprar medicina, después de tener a mi esposa en el hospital, Dios me estaba pidiendo que le entregara toda mi quincena. Y como buen cristiano que ejercemos este ministerio, yo hice como que Dios no me había hablado. Y yo seguía adorando, hermano, y se me empezó a quemar la pierna, como que me habían echado una brasa, y yo sentía que me quemaba. Y entonces yo saqué así y tiré el puño de billetes, y los hermanos se me quedaron viendo, y lo agarré y quemaba el dinero, y me fui corriendo, y la primera canasta que vi, ¡pum!, la tiré ahí, y se quitó la quemazón que me estaba dando. Y lo segundo que el Señor me dijo, por cuanto fuiste obediente y estás clamando por la llenura de mi espíritu, dice, voy a hacer un milagro en el vientre de tu esposa. Al día siguiente mi esposa salió del hospital, la llevó a la casa y me dice, mi amor, hay que comprar, ¿verdad, hermana pastora? ¿Verdad que uno llega? Yo cuando me casé, mi nombre completo es William Gerardo Jiménez Barquero, y cuando yo me casé se me cambiaron el apellido, y entonces yo llego a la casa y es William Arroz, William Azúcar, William Café, William la leche. Y entonces llego yo, dejo a mi esposa en la casa, y cuando regreso me dice William, y empieza el pedido, ¿verdad? Y yo le digo, mi amor, tenemos un problema. Y me dice, ¿cuál? Le digo, que lo entregué todo en la ofrenda ayer en la noche. Ay, Dios mío, ¿por qué yo lo dejé irse solo para la iglesia? Dijo mi esposa. Y entonces yo le dije, mi amor, me estaba quemando. Y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces nosotros vivíamos en una casa muy linda, y en el segundo piso yo tenía una oficina. Ese era mi lugar de encontrarme con Dios a solas con Él. Un lugar alto, para ahí voy. Y yo me fui y cerré la puerta y me metí ahí a orar. Y le digo, Señor, usted me metió en este problema, usted me tiene que sacar hoy de eso. Y yo, Señor, yo fui obediente, yo te entregué todo, gracias hermano. Y yo le dije, Padre,
tú sabes que yo no te niego nada, lo que usted me pida yo se lo doy, Padre, pero tengo una mujer hambrienta abajo y tengo una mujer que ahora necesita medicinas, vitaminas, necesita de todo, Señor, y algo tiene que suceder. Y estoy ahí orando, lloraba, hermanos. Era una combinación de dolor por la pérdida del bebé y por ahora verme en una situación complicada. Suena el teléfono de la casa, un hermano de la iglesia, y me dice: hermano William, ¿dónde estás? Y le digo: estoy aquí en mi casa. Y me dice: necesito pasar a verte. Otra carga más. Yo dije: ahora hay que hacerle café al hermano. Eso es complicado, hermano. Yo no sé si en su país es así, pero, hermano, llega gente, hay que pasarlo adelante. Así que si usted algún día me ve pasar al frente suyo, ya sabe qué tiene que hacer, hermano. Y llega el hermano y digo: ay Dios, ¿cómo va a ser? Y el hermano llega en su carro, se parquea, está su familia en el carro. Me dice: solamente no vengo a nada. Yo le digo: van a pasar a comer algo, tomar un cafecito, algo. Dice: no, hermano William, simplemente quiero ser obediente. Estaba en mi casa y Dios me trajo tu imagen en mi memoria, y yo me fui a mi cuarto y le dije: Señor, ¿qué será? ¿Le pasa algo a mi hermano William? Y el Señor dijo: vas a hacer el milagro que Él me ha pedido. Y el Señor le indicó una cantidad de dinero que Él tenía que darme a mí. Y me dice: aquí hay algo que el Señor me dijo. Él me dijo detalles, no me dijo denle una ofrenda. El Señor me dijo cuánto tenía que dar. Y llegó un sobre y me dice: es todo lo que vine a hacer, hermano. Nos vemos el próximo domingo en el culto. Que el Señor te bendiga. Salúdeme a su esposa. Y yo vi la provisión de Dios sobre mi casa. Me fui a comprar 10 de la noche y llegué a la casa. A la semana siguiente vamos al doctor para que revisen a mi esposa. Y hermano, mi suegra, que Dios la bendiga, ¿verdad? Las suegras me lleva donde el doctor de familia. Solamente le voy a explicar a cuánta gente de la familia ese doctor había visto. Había visto a la bisabuela de mi esposa, a la abuelita, a mi suegra y a las hermanas mayores de mi esposa. La hermana de mi esposa, que menos edad tiene, le lleva 18 años a mi esposa. Entonces ya las hermanas de mi esposa ya son bastante grandecitas. Y mi esposa fue el último suspiro de mi suegro, gracias a Dios, porque el suspiro era para mí. Y sale con un bastón y yo lo veo que con eso que se queda así, que con costo se sostiene, pase adelante. Yo digo: ¿cómo un señor tan mayor puede estar ejerciendo la medicina? Y mi suegra me decía, como dicen las señoras en nuestros países: yo le tengo fe. Y el hombre me dice esta sentencia, porque eso no fue un diagnóstico, fue una sentencia, pastor. Me dijo: ya la revisé. Nada de relaciones sexuales por año y medio. Y no tener bebés por 2 años. Hermano, cuando me dijo eso, yo reprendí al diablo ahí mismo. El Señor te reprenda. Salimos decepcionados. Y mi esposa me volvía, imagínate, hermano, menos de 3 años de casados, y este tipo viene, está uno ahí en la flor de la vida, ¿verdad? Que uno no sé, pues vuelve a ver a la esposa y le da escalofrío, hermano, y viene a decirle a usted que no puede hacer nada. Entonces yo le digo a mi esposa: no, necesitamos un médico cristiano. Y por ahí llegó una tía y me dijo que ella conocía a otro médico. Y el Señor, ya hablando en serio, el Señor me tenía una convicción en mi corazón que Él me iba a cumplir el milagro. 15 días después de que ella perdió al bebé, vamos donde un médico, veo que ya es un señor, mucha preparación, todo, le pagamos, él la atiende y dice: bueno, yo creo que hay que esperar tal vez unos 3 meses. Digo: este sí me gusta.
Y le digo yo, 3 meses, ¿para qué, doctor? No, para que tengan bebé. Por lo demás, usted tranquilo, no problema, con cuidadito y no sé qué, ¿verdad? Pero quiero revisar a su esposa el próximo mes y me pone una cita un mes más. El siguiente mes llegamos, le hacen el ultrasonido, él la revisa todo el asunto y entraba la enfermera, salía la enfermera, entraba la enfermera, venía con más, le sacaron sangre, fueron. Al rato vinieron con unos resultados y yo decía, doctor, me tiene asustado, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ya no voy a hacer más exámenes, usted ya tiene muchas horas de estar aquí. Le digo, ¿qué es lo que me quiere decir, doctor? Me dice, lo que quiero decirle, don William, me dice, es que su esposa tiene el útero de una niña de 13 años. Le digo, doctor, explíqueme. Dice, lo que quiero decirle es que pareciera que ella nunca tuvo un embarazo, que ella nunca tuvo una pérdida y sus órganos están como si ella fuera una mujer virgen. Y entonces digo yo, ya yo estaba asustado, y digo, ahora me cambiaron a la mujer por una niña, ¿verdad? Y yo le digo, doctor, ¿y eso qué significa? Me dice, lo que significa, mi hijo, es que saliendo de aquí puedes ir a trabajar por el hijo. Y ahí está sentado. Y queda embarazada mi esposa. Y había en la iglesia un grupo de mujeres que se llamaba Mujeres de Victoria. Nada más oiga el nombre. 300 mujeres que se reunían un día entre semana para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios. Y entonces, como yo tenía mi propio trabajo, mis pastores me llamaban y me decían, hermano William, puedes dirigir las alabanzas con las mujeres victoriosas. Y yo llegaba con mi piano, mis pistas, y dirigía, y 300 mujeres. Hermano, era tal el asunto que ya yo iba tanto a dirigir la alabanza con esas mujeres, que ya a veces a mí se me cruzaban los cables en mi cerebro y yo le decía, a ver, ¿cuántas estamos bendecidas? Y todas las hermanas decían, ¡amén! Y después yo me analizaba y yo decía, no, ¿qué es eso? Y ellas eran felices que yo fuera a dirigir la alabanza con ellas. Y un día me dice una de esas mujeres, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo en nuestra iglesia. Y me dice el Espíritu Santo, me dice una hermana, hermano William, ¿por qué usted viene a dirigir la alabanza con nosotras? Hermano, yo me sentaba a tomar el té y el cafecito con las hermanas, 300 hermanas y yo. Y yo le dije, no sé por qué, tráigala. Y llevo a mi esposa. 4 meses de embarazo, hermano. Ese fue el embarazo de Amy, fue los 9 meses mejor portado que estuve yo. Hermano, tenía unos brazotes así, hermano. ¿Verdad? Parecía aquel de ¿cómo se llama? Mario Baracus, ¿se acuerdan? Y ella, y hermano, y una panzota así, grande. Y yo le digo, mi amor, vamos con las mujeres victoriosas, vamos, yo quiero ir. Digo, vaya con cuidado, porque ellas son un poquito avivadas y les da por brincar y usted está embarazadita y tenemos que cuidarla. Y yo vengo, hermano, y la dejo sentada en una esquinita, ¿verdad? Agarro el piano y empezamos a dirigir alabanza. Aquellas mujeres andaban por todo el gimnasio de la iglesia danzando, hacían trencito, todo el asunto. Hermano, y en una que yo estoy así tocando y dije, Jehová es mi guerrero, y todas las mujeres, ¡ah! Y todas iban ahí danzando con mi alabanza. Hermano, voy viendo pasar a mi esposa danzando. Y hermano, parecía como que era yo el que llevaba a la criatura en el vientre. A mí me dolía hasta aquí abajo, hermano. Y yo tocaba el piano y mi esposa, y todo el asunto. Y llega una predicadora, Betty Freyson, la esposa de Claudio Freyson. Y veo que entra y digo, oh Dios, esto va a estar terrible hoy aquí. Y entra Betty Freyson y hace, reciban el Espíritu Santo, hermanos. Y ya cayeron unas.
Estoy hablando de año 1996, eso es muy común ahora. En aquel entonces a nosotros en Costa Rica nos tenían vetados en todo el país. Éramos los no deseables. Y viene y empieza la hermana Betty Freyson a predicar. ¿Dónde está el hermano de la alabanza? Y paso yo a tocar el piano. Yo estoy con mis ojos concentrados en lo que el Señor está haciendo, tratando de seguir a la pastora. Y empiezan mujeres a caer llenas del Espíritu Santo. Unas se reían, otras daban vueltas para acá, vueltas para allá, otras lloraban, otras pedían perdón, otras hacían una cantidad de cosas, pero yo oí un estruendo así. Y se oyó un eco en el gimnasio. Yo abro un ojo, pastor. ¿Sabe quién se había caído? Mi esposa. Y mi esposa se reía, y ella brincaba, hermano, y ese vientre se hacía como una gelatina. Y yo estaba tocando el piano y yo decía, le hacía señas a las servidoras de las mujeres, decía, y qué va, nadie me entendió nada. Terminó la reunión 4 horas después, ¿verdad? Y todavía faltaba el café. Y hermano, yo suelto el piano y me voy donde mi esposa. Se reía. Ellas tenían una fiesta interna y yo le tocaba el vientre y el vientre brincaba. Entonces ya al ratito como que le pasó, la sentaron y ninguna hermana estaba preocupada, solo yo. Lo que es del Espíritu, hermano William, es del Espíritu. Déjala, ella está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, lugar alto. El lugar alto era un lugar que se preparaba para la oración, para el ayuno, para buscar la presencia. Era muy común que las familias tuvieran un lugar alto en sus casas. Según la tradición judía, siempre había un cuartito que estaba dedicado para la oración. Donde estaban los del Pentecostés era un lugar alto, pero para más gente. ¿Y qué estaban haciendo ellos ahí? Siendo llenos del Espíritu Santo. Dice que no estaban solo juntos, sino que estaban unánimes juntos. Una cosa es que estemos hoy aquí, no sé, 80, 70 personas, y otra cosa es que tengamos un mismo espíritu. Y eso se nota mucho desde aquí, porque usted ve un grupo de gente que están con sus ojos cerrados, brincando, danzando, adorando al Señor, y usted ve otros como que están comiendo limón con sal, y así todos ellos. Usted ve otros pendientes de su celular porque le están entrando muchos mensajes de WhatsApp, y entonces uno dice, puede ser que habemos aquí 70 personas. No estoy diciendo que eso sucedió hoy, es un ejemplo, pero puede ser que habemos 70 personas acá, pero no estamos unánimes juntos. ¿Aló? Y el lugar alto, diga conmigo, el lugar alto es para personas que están unánimes y juntos. Yo no vine a hacer mi espectáculo. Esto no es un espectáculo lo que yo hago. Yo vine a unirme con el espíritu del pastor y ser uno con el espíritu de la iglesia, para que juntos adoremos al Señor y atraigamos la presencia del Señor. Si yo tuviera mi espectáculo, le cobro $5,000 al pastor o más, como hacen algunos por ahí, y le diría, pastor, te canto 40 minutos y me tienes un salón ahí con agua de tal marca, semillas de esto, yo no como frutas de esta marca, tienen que ser marca California. El pastor diría, ¿y este hermano qué le pasa? Pero yo vine a unirme al espíritu de esta iglesia en esta tarde para celebrar algo que no solamente es conocimiento, sino que tiene que ser realidad en la vida de cada uno de los que estamos acá. Dígale al que está a la par suya, tiene que haber un lugar alto en tu casa.
me preguntan, ayer me hablaba un hermano, pastor de Eric, ustedes lo vieron hace semanas atrás, y me decía, después del servicio, me decía, tengo identificada a Amy, a mi hija. Me decía, Amy ministra como la mamá, pero con la fuerza de usted, pastor. Porque mi esposa es una mujer de Dios, una mujer de discernimiento, es una profeta. Ella no se llama profeta, nunca me va a oír usted diciendo, pero tiene el llamado profético y lo ejerce. Pero ella es pasiva. Pero hermano, yo soy una fiera, así como canta, así soy. Y entonces me decía el hermano Eric, es que esa chiquilla y ese Joel es como un guerrero en esa batería y todo el asunto. Y yo le dije algo anoche sin pensar lo que iba a predicar hoy, porque ya estoy predicando otro mensaje, así que el hermano que tiene la diapositiva, ni se preocupe, usted no va a encontrar por dónde voy. Y yo me puse a pensar, realmente no es que sean hijos perfectos, hermano. Se han equivocado, han metido las patas. Aquella tuvo novios escondidos sin permiso mío. Le llovió porque le llovió. Este se ha metido las patas, como decimos en mi país, ¿verdad? Y le llueve también, hermano. Pero algo yo puedo rescatar algo de mis hijos. Son hijos del Espíritu, no son hijos de la carne. Nuestros mejores tiempos en este país no son en las iglesias donde ministramos, ni en nuestra iglesia local. Nuestros mejores tiempos en el Espíritu son en nuestra casa. Y ahí, hermano, la gozamos y se nos pasa hora y media, 2 horas. En cambio, uno está en la iglesia y uno empieza a ver cambios. Estoy con mi familia y yo siento que estoy ante la congregación más importante que hay. Y adoramos, me da un llorón como el sol cuando el Espíritu lo toca a él, y llora y se quebranta, y digo, gracias Señor, porque me lo dio bien, porque si no tengo que formarlo. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Mis hijos crecieron en Pentecostés. Esta chiquilla cada rato caía con la mamá y yo decía, ya se les prendió ¿cómo se llama? La placenta, decía. Esa placenta, quién sabe por dónde anda. Y mi esposa daba vueltas con la panza, entonces era una cosa, era como ver, no sé, un mecate con un nudo en el centro, ¿verdad? Y ella daba así y decía, una cosa así extraña, y ya ha pasado. Ya al final, hermano, 8 meses de estar viendo el derramamiento del Espíritu Santo, y todas las diáconas en la iglesia, porque era la esposa del ministro de alabanza de la iglesia, y déjela, hermano, si no se salió a los 4 meses que cayó, ya no se va a salir esa chiquita. Y Dios es tan bueno, hermano, que cuando le buscas en el lugar alto, Dios te pone la gente adecuada hasta para tener el parto de tu hijo. Porque, hermano, yo no tengo tanto dinero para pagar en mi país un hospital privado. Yo lo llevé a los hospitales del Estado. Y esta bandida, tanta vuelta que dio en el Espíritu, tanta manifestación del Espíritu, y el día que puso a la mamá a sufrir con las contracciones y todo, se calmó. Ya no había contracciones, ya no había nada. Le pusieron una pastilla que dice mi esposa que eso es lo peor que hay. Algunas hermanas saben qué es eso, ¿verdad? Dice que una estabulla y todo, dice mi esposa. Y no le daban contracciones. Y entra una mujer a la sala de parto y dice, con permiso, ¿qué es lo que está pasando? Que esta niña no ha tenido a su bebé. Y empiezan los doctores, es que mira, ok, usted le dijo a 2 enfermeras, le dijo, sálgase, yo me voy a encargar de ella. Era la jefe de enfermería. Y entonces, como yo estaba agarrado de la mano de mi esposa, eso que las esposas lo trituran a uno, ¿cuántos hombres dicen amén? Venga mi amor, yo le voy a dar fuerza. Los médicos le dicen, dele la mano, nunca lo haga, ¿no? Si usted va a tener un bebé, nunca haga eso, ¿no? Usted vea la del ego, dele un muñequito, una bolita de esas, pero nunca le dé la mano a la esposa.
Y yo estaba ahí y mi esposa hacía, ¡ay! Yo le decía, mi amor, vamos, el Señor está contigo. Pero yo lo que quería era que saliera esta niña porque me iba a quebrar los dedos, hermano. Y se queda la enfermera y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Yo siento la presencia de Cristo aquí. Y yo digo, no, es que ya la pandereta, que se le aparezca a uno en una sala de parto, ya es demasiado. Y yo le dije, sí, usted tiene corazón de adorador. Y le digo, yo soy adorador. Y me dice, oh, gloria a Dios, vamos a tener una fiesta aquí. Hermano, no es una clínica privada. Una clínica privada, como usted está pagando, a usted le sonríen, hermano. Ay, venga, mi amorcito, ¿qué quiere? ¿Té, vino, té? No, en un hospital del Estado, usted sabe de qué le estoy hablando. En nuestros países están deseando que las mujeres tengan los hijos, y cuidado si sale la luz, porque no hay la salida. Y llega la señora y dice, ok, esto lo vamos a tratar. Y se trepa en la camilla, cruza los brazos acá y dice, mi amor, cuando usted sienta que viene el dolor, usted va a pujar y yo le voy a ayudar. Y estaban los doctores. Bueno, aparte de eso tenía el pastor Jorge, que es el pastor que se quedó en lugar de mi persona en la iglesia en Costa Rica, que él es doctor, y él estaba ahí pandereteando con nosotros. Y la enfermera decía, vamos, diga conmigo. Y mi esposa, parecía un culto, decía, todo lo puedo en Cristo. Bueno, mamita, dígalo conmigo. Y mi esposa, todo lo puedo en Cristo. Ok, aquí viene. Y aquella señora recitándole palabra a esta chica. Yo decía, Dios, tu misericordia es tan grande. Y salió. Cantamos, adoramos, lloramos ahí. Me dejaron quedarme más tiempo. Perfecto. Viene este otro y la misma historia, contracciones para allá. Yo sacaba a mi esposa a caminar como 8 o 9 millas y nada, que se venía el bebé. Y ya me dijo las contracciones, igual nos vamos para el hospital. Entro con el mismo doctor, el pastor Jorge, entramos a todo el asunto y mi esposa empieza a sentir contracciones y entra así una morenota de esas imponentes, ¿verdad? No sé si alguien se ofende, bueno, una negrota así cristiana entra. ¡Oh! ¡Jesus! ¡Oh! ¡Aleluya! Yo siento que cierren ahí y entra y dice, vamos a tener ese bebé en el nombre de Jesús, usted no va a sufrir, que aquí, que allá. Se le habían ido los dolores, todo el asunto. Y llega y empieza esa señora a adorar y me dice, vamos, adorar. Ella me decía a mí que yo adoraba y yo era el adorador. Y yo adoraba con ella y todo. Y me dice, ok, tenemos una fiesta. ¿Usted es cristiano? Le dice a mi amigo el pastor. Le dice, sí, yo soy cristiano, soy doctor. Ok, doctor, vamos a recibir esta fiesta. ¡Pum! Salió Joel. Y viene mi tercera hija y nos sucede lo mismo, hermano. Por eso yo digo que una cosa es parir hijos en promesa y otra cosa es parirlos en cumplimiento. Es diferente. Ahora, ¿cómo se logra eso? En el lugar alto. Hombres que están acá, aquí les va, agárrese fuerte. Si usted cree que su oración en su automóvil es suficiente, sus hijos necesitan verlo orar en casa. No me diga, ay, aleluya. Porque tus hijos están aprendiendo de ti. Nosotros como pastores, yo me iba todas las mañanas a tener, qué lindo, el pastor Williams iba a tener el devocional en la oficina de la iglesia. Y un día viene mi esposa y me dice, no, mi amor, está equivocado esto. Usted tiene que orar en la casa. Lo que el Señor lo ponga a hacer en la oficina de la iglesia, hágalo. Pero en la casa, mis hijos necesitan verlo. Mi esposa orando, hasta la perrita de la casa orando. No le estoy mintiendo, aquí están mis hijos. Ella llegaba a las 5 de la mañana, mis hijos se despertaban a las 6. Mi esposa se levantaba a orar a las 5 de la mañana y usted pasaba por el sofá de la sala y la perrita estaba aquí, orando. Si mi esposa lloraba,
ella se iba como la de los anuncios, agarraba, se ponía de pies, le daba el papel higiénico y llegaba con el rollo hasta la sala. Claro, ahí venía todo el papel higiénico y ella llegaba y empujaba a mi esposa y le daba papel higiénico para que se secaran las lágrimas. Es esa raza, los puros. Son muy cariñosos, pero esa perra aprendió a orar. ¿Por qué? Porque estaban viendo que había un lugar alto en casa. Yo hoy traía otra cosa, hermano. Qué curioso. Pero el Señor me guió a esto. Quiero terminar diciéndole algunas cosas importantes. Tal vez si mi hermano me sigue, el punto número 3. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? Diario. ¿Quiénes? Diga conmigo, número 1, gente del lugar alto. Hermano, usted tiene que trabajar mucho, yo tengo que trabajar mucho, pero necesitamos levantar un lugar en nuestra casa donde se adore a Dios, donde se cante a Dios, donde haya menos discusiones de matrimonio y haya más adoración para Dios. Aunque usted no se soporte con su esposo, adore a Dios, porque eso va a cambiar el ambiente de tu casa. Necesitamos gente del lugar alto, un lugar específico para llevar ahí la presencia de Dios. Aquellos 12 discípulos estaban con 108 más personas, unánimes juntos en aquel lugar. Número 2, hermanos, necesitamos las evidencias, diga conmigo, evidencias del derramamiento del Espíritu. La Biblia a mí me dice que hubo un estruendo. Diga conmigo, estruendo. Diga conmigo, estruendo. Ahora dígalo como que hay estruendo. Diga, estruendo. ¿Me entiende? Dice que hubo como un tipo de terremoto cuando el Espíritu Santo vino sobre aquella casa. Número 2, empezaron a hablar en otras lenguas. Dejaron las lenguas del chisme, de la crítica, de la queja, de lo que no me gusta, y empezaron a hablar lenguas angélicas y lenguas extranjeras. Eso sí estaba en el video. Y los hombres decían, ¿cómo es posible que esos sean medos y sean persas y estén hablando nuestro idioma? El Espíritu Santo les puso a hablar, porque el mensaje que el Espíritu Santo estaba trayendo necesitaba ser entendido en ese momento en Jerusalén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando hablen en lenguas, recuerden que las lenguas no son para lucirles. ¿Aló? No es para ver quién habla más lenguas angélicas. Dice el apóstol Pablo, cuando hables lengua angélica, asegúrate que alguien tenga interpretación. De lo contrario, dice, cese su lengua, porque si no lo que va a traer es confusión. Las lenguas que fueron repartidas en el lugar alto eran lenguas para traer un mensaje. Y número 3, hubo una presencia en aquel lugar que fue reconocida por las demás personas. ¿Por qué? Porque era una presencia diferente a las anteriores. Diga conmigo, diferente a las anteriores. Hermanos, si usted es el mismo cristiano de hace 5 años, algo anda mal. ¿Aló? Sigo con el mismo desgano, pastor. Usted viera, yo quiero orar y el diablo me mueve las letras, no enfoco bien, no veo bien. Entonces yo digo, no es la voluntad de Dios que yo lea porque no veo bien. Algo anda mal, porque si hace 5 años está pasando 2 cosas: o necesitas anteojos, o necesitas entender que hay alguien que no quiere que leas la palabra. Tiene que haber evidencia. Eso es Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. Ahora pongan mucha atención a esto. Me gusta
uno de los significados de Pentecostés, porque se habla del 50º día después de la Pascua, se habla que es tiempo de la Pascua, se habla que es una liturgia, se habla de muchas cosas, pero hay una palabra en la definición de Pentecostés que se llama coronamiento. Diga conmigo, coronamiento. Vuelvo a tomar el tema de la esposa y el esposo. Vienen los novios y se comprometen para casarse. ¿Cuándo es el coronamiento? Cuando viene el cumplimiento. Usted no está casado hasta que usted ponga la firma ahí, hermano. Usted no ha coronado una relación hasta que usted no llegue al altar y el ministro, el pastor, lo declare marido y mujer. Pentecostés es coronamiento, es el fin de una promesa y el comienzo de algo diferente en nuestra vida. Amén. Termino contándoles esto. Me ayuda, Miguel, si me hace el favor. Termino contándoles esto. Una noche en nuestra iglesia, y es algo que yo anhelo, y se los he contado, hermanos, y se los he dicho, eso tiene que volver a venir. No por la experiencia, sino por la evidencia para el mundo. El mundo ya no le cree a la iglesia. El mundo ya no le cree a la iglesia. La iglesia necesita menos palabras y necesita más hechos. Teníamos una vecina en nuestra iglesia, hermano. Y esa vecina, la iglesia empezó a crecer, porque una de las evidencias de Pentecostés, hermano, es que la iglesia crece. Anoche tuvimos una reunión muy linda en la iglesia y una hermana se acercó y me dijo, yo creo que ya. Yo le dije, no, hermana, todavía no. ¿Y por qué, pastor? Es que hoy sucedió algo. Y digo, no, porque cuando viene Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia crece. Los hermanos predican, la gente reconoce lo que usted tiene adentro, empiezan a ver algo diferente en usted. Usted no se da cuenta, pero usted tiene algo diferente cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre su vida. Usted ya no habla igual, ya no se junta con las mismas amistades, usted empieza a caminar diferente. Y resulta que la iglesia empezó a crecer y ya no entraban los carros en el parqueo. Entonces los hermanos empezaron a parquear en las partes de afuera de la iglesia. Y entonces había una vecina al puro frente de la iglesia. Ella tenía un garage, así como hablan ustedes que son más refinados que yo digo garaje todavía, no. Y ella tenía la medida exacta, si un carro se pasaba 1 pulgada o no se pasaba. Si el carro se pasaba 1 pulgada de la entrada de su garage, ella llamaba a la policía, llevaba una grúa y se llevaban los carros de los hermanos. Y algunos hermanos, por llegar a los servicios, segunda evidencia de que Pentecostés está, la gente se pelea en los campos. La gente se quiere sentar adelante. Cuando usted anda en la canita, usted quisiera como que esta iglesia tuviera ya como por la esquina sillas para sentarse más atrás. Cuando Pentecostés está, usted quiere estar en los mejores lugares. Así como Pablo dice, anhelen los mejores dones. Y la gente se peleaba. Entonces los músicos estábamos haciendo nuestra prueba de sonido, 15 minutos para las 4, el servicio empezaba a las 5 y ya teníamos la mitad de la iglesia llena. La gente quería estar ahí. Entonces algún hermano, por coger los mejores lugares, dejaba el carro mal parqueado, y cuando salía del culto con el gozo del Señor se le apagaba porque ya se lo habían llevado. Y esa señora era tan mala persona que ella tenía una cinta métrica, y llegaba la policía y el policía le decía, pero mire, el carro suyo sale de sobra, ¿para qué vamos? Policía, la ley dice, y ella se sabía la ley.
Y el policía, ¿qué tenía que hacer? Llevarse el carro, era la ley. Pero los policías veían que en el corazón de esa señora había maldad. Pero un día, hermano, estaba un culto, pero hermano, yo le voy a contar algo. Pentecostés viene cuando la gente no está viendo el reloj, cuando la gente no se sale temprano de los servicios, cuando la gente no llega media hora tarde, ni 5 minutos tarde. Hermano, yo lo vi con mis ojos por años. Lo vi en la iglesia del pastor Claudio Freyson, donde ministré muchas veces en Argentina. Lo vi con Dante Gebel en las cruzadas juveniles. Lo vi con el pastor Cash Luna hace muchos años. Cómo la gente buscaba los mejores lugares para entrar en la iglesia. Yo conocí la iglesia del pastor Cash Luna, pastor, la que estaba en la calzada Roosevelt de Guatemala. Era una bodega fea como ella sola, hermano. Usted aquí tiene una iglesia linda. Lo único lindo de esa iglesia era el púlpito. Y a veces tenían que pararse los pastores y decir: hermanos, por favor, váyanse ya. Tenemos una fila de carros y ya la policía va a empezar a hacer ticket y todo el asunto. Las grúas de la policía de Guatemala pasaban, se llevaban carros, se llevaban. ¿Qué negocio hizo el gobierno de Guatemala con la primera vez que cayó el Espíritu Santo sobre casa de Dios? Pues hermano, estamos en nuestra iglesia adorando así, hermano, y de un momento a otro entran y golpean. La iglesia tenía 12 puertas y ya el auditorio se le había construido un segundo piso para que albergara 7.500 personas, porque ya no éramos 3.000, ahora eran 7.000 personas por culto. Nadie salía a evangelizar, nadie tenía programas de televisión ni de radio. Simplemente la evidencia de cada uno de los asistentes de la iglesia hacía que sus vecinos quisieran llegar a la iglesia. ¿Se está entendiendo, hermano? No es una fantasía. Estoy hablando de algo que yo viví por 12 años consecutivos. Y ese día estamos ahí y suenan las puertas de la iglesia, ¡pum! Y entraron los bomberos, pastor. Y los bomberos entraron con mangueras corriendo, y el pastor Raúl Vargas se queda viendo y como asustado. ¿Qué está pasando? Él está predicando, los adoradores estamos con él al frente. Y dice un bombero: la iglesia se está quemando. No había olor a humo, no había fuego dentro de la iglesia. Los bomberos se quedan viendo todo el asunto y se dan cuenta que no hay fuego. El pastor se baja, los adoradores nos incorporamos, él deja de predicar, se va con los bomberos. Y al rato entra una mujer llorando a gritos: ¡ah, perdóname, Dios! Y yo decía, bueno, de esas veíamos muchas, pero esa mujer no era cualquier mujer, era la vecina del frente. Porque ella, tratando de pillar a alguien que se hubiera pasado de la entrada de su casa, vio fuego sobre la iglesia. Vio que la iglesia, todo el techo salía en llamas y llamas y llamas, y ella llamó al 911 y llegaron como 7 unidades de bomberos a ver qué estaba pasando, pero nada estaba pasando. Lo que estaba manifestándose ahí adentro era el fuego del Espíritu Santo, y el Señor le permitió por unos momentos que ella pudiera ver qué es lo que estaba pasando ahí. Eso es Pentecostés, iglesia. Son evidencias. A veces hablo con mi familia y yo me siento frustrado. Yo quiero volver a ver eso. Yo quiero ver al Señor usándote por lo que Él está cambiando tu vida y mi vida. A veces, pastor, me voy del culto y yo me voy para la casa y los chiquillos saben y me conocen y ellos ven que yo voy callado y no digo nada. Voy frustrado, pastor. ¿Cómo es posible que todos los adoradores que estamos arriba, estos mismos muchachos,
Estamos sintiendo a Dios ahí y usted vuelve a ver a la iglesia indiferente por la presencia de Dios. Y uno dice, Señor, a veces le he dicho a los chicos, yo prefiero cerrar la iglesia y quedarme aquí en la casa y adorar a Dios nosotros. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Si tuviéramos la pasión por Cristo como tenemos la pasión por hacer dinero en este país, tendríamos una iglesia Cristo Reina en Newark que ya no podría estar alquilando este edificio. Es más, estarían construyendo su propio edificio. ¿Sabe por qué? Porque como amamos las cosas materiales, amáramos la presencia de Dios, nuestra vida sería distinta. Si invirtieras en la presencia de Dios, lo que inviertes en tu celular, lo que inviertes en tu Facebook, lo que inviertes en tu Instagram, Snapchat, lo que inviertes en el televisor, lo que inviertes viendo la vida de otros y queriendo ser cristiano en Facebook, si invirtieras el tiempo que inviertes en esas cosas para buscar a Dios, para leer un buen libro, para orar con tu familia, para meterte en tu cuarto y orar con tu esposo, con tu esposa, estaríamos viviendo Pentecostés todos los días. Tenemos que despertar. Esto no se trata de un escalofrío. Esto no se trata de lindas canciones. Esto se trata de salvación. Y si el Señor viniera hoy, Él va a oler y va a percibir y va a decir, ¿dónde está el olor a fuego? Hay gente que le huye a la intimidad con Dios porque sabe que Dios te va a cambiar. ¿Cuántas veces yo le he pedido un nivel diferente de su gloria sobre mi vida? Y el Señor me ha hablado y me dijo, ¿quieres un nivel diferente sobre tu vida? Tus oraciones están estorbadas. Yo le he dicho, Señor, ¿por qué? Me dice, vaya y hable con su esposa y pídale perdón. Y yo llegar a mi esposa y decirle, mi amor, yo no sé si yo le hice algo. Mi esposa se abre y me dice, claro que me has hecho esto, me dijiste esto, tuviste una actitud en esto y eso está aquí. Y digo, bueno, yo necesito que me perdone porque Dios me dijo que Él no me va a dar más y yo no estoy bien con usted. Y hay gente que está obviando eso, cree que el Señor se brinca, como tú te llevas en tu matrimonio, como ordenas tu casa, como trabajas tu tiempo de intimidad. No, Dios no se brinca nada, hermano, somos completos. Y eso va a provocar que la gente vea a tu familia y diga, necesariamente yo tengo que ir donde esta persona va, porque su familia es muy diferente a lo que yo veo hoy en día. Pentecostés es el lugar alto. Yo anhelo eso, yo anhelo. Dios ha prometido una palabra profética sobre Estados Unidos que ha dicho que el avivamiento de esta nación va a empezar por nosotros, los inmigrantes. Yo quisiera ver eso. Yo quisiera recibir noticias de esta iglesia cuando me digan que aquí está cayendo algo diferente y que la gente haga fila como en Pensacola, acá en Estados Unidos. Usted pasaba en Pensacola 24 horas al día. Nosotros fuimos con nuestros pastores de Costa Rica a ver qué pasaba en Pensacola en el año 94. Gente haciendo fila, pastor, para entrar a la iglesia. El pastor de la iglesia pasó de tener 9 pastores a tener 55 pastores para poder atender las 24 horas las necesidades de la gente que llegaban de diferentes estados de los Estados Unidos, para poder llegar y estar 1 hora, hora y media para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los cánceres desaparecían, los matrimonios se arreglaban, los hijos volvían a casa,
la economía mejoraba. Eso es Pentecostés. Espero que usted haya entendido que solo toqué un punto. Pentecostés es el lugar alto. Si usted hace mucho tiempo no está orando, no está buscando a Dios con su familia, no está buscando a Dios con su pareja, hermano, aunque no tengan nada que decirle a Dios, háganlo. El Espíritu Santo va a ir trayendo y va a poner palabras en tu boca y vas a ir creciendo en intimidad. Amén. Póngase de pie.